Así que cualquier cosa, tanto de mi audio, tanto de la exposición, cualquier cosa, pues, pues me van diciendo igual, ¿no? Siempre intento que mis diapositivas sean pues visualmente eh, pues bonitas y que también la información que se vaya diciendo sea fácil de digerir. Espero y se lleven pues lo más importante de cada cosa que mencione, sobre todo lo práctico y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a tener apagada la cámara y en la parte práctica me la vuelvo a encender para poder enseñarles algunas cosas y algunas que tengo preparado. No sé si pueden ver la siguiente diapositiva. Sí, sí se Ok. puede ver. Bueno, el temario pues lo he organizado de la siguiente manera, en una parte teórica y en una parte práctica. En la parte teórica pues les hablaré un poco acerca de la historia de la microbiología, que pienso que es muy importante ya que, bueno, es donde nos hablan acerca de cómo se sientan las bases para descubrir este mundo microscópico. Las generalidades de las bacterias, la clasificación que en sí es morfología y agrupación bacteriana, que nos va a servir mucho para la parte práctica, estructura bacteriana, tanto sus estructuras internas como las estructuras externas, las funciones que tiene y pues las características que las hace únicas, ¿no? La pared bacteriana, que es donde haré más énfasis, que es de lo que va a tratar más la sesión y que pues también es parte fundamental para entender el fundamento de la tinción de Gram. Luego están los mecanismos de patogenicidad, que es un poco acerca de cómo las bacterias van a atacar para enfermar a su huésped, en este caso, pues los seres humanos, ¿no? Y el papel en las enfermedades de las bacterias, algunos ejemplos para poder repasar la parte teórica y adentrarnos a la parte práctica. Ya en la parte práctica, pues les voy a hablar acerca de la tinción de Gram, cultivos bacterianos y antibiograma. Y pues ya les iré explicando cuando lleguemos a cada parte. Empiezo un poco con la historia de la microbiología. La historia de la microbiología, bueno, ¿qué es microbiología para empezar? Microbiología es ese estudio de los microorganismos más pequeños que no pueden ser vistos por el ojo humano a simple vista. Entonces viene de micros, pequeño, bio, vida, logía, estudio. Es decir, el estudio de la vida pequeña o el concepto que acabo de explicar. Y pues a través de la historia, pues se han hecho distintos inventos, descubrimientos y experimentos para poder ir comprobando la existencia de estos seres vivos, para ir comprobando cómo es que funcionan, cómo es que manejan una vida tan compleja como el de un ser humano. Y empieza de hecho con el invento del microscopio, ya que, bueno, quizá muchos piensen que bueno, actualmente se piensa en encontrar vida, que si hay vida en Marte, en Júpiter o en cualquier otro planeta o galaxia. Sin embargo, en aquella época, pues hubo personas que pensaron que puede haber vida incluso en el suelo, en la tierra, en las manos, en el cabello, en cualquier superficie. Una vida tan diminuta que no puede ser vista tan fácilmente. Y para ello y para transportarnos a este pequeño mundo, pues inventó el microscopio, ¿no? Empezando en 1664 con Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek en 1684 y también podríamos agregar a los hermanos Janssen, que, bueno, sentaron las bases para lo que hoy se conoce como el microscopio y los distintos tipos o variedades que hay para sus distintas funciones, ¿no? Y pues la microbiología en cuanto a su historia se va a dividir en una etapa premoderna y en una microbiología moderna, llegando a Robert Koch, que es el padre de la microbiología moderna y precisamente de la bacteriología. Entonces, empezamos con Robert Hooke, que en 1664 observó, de hecho en un corcho, que habían distintos huecos, a los que les denominó celdillas, o como hoy conocemos, células. Sentó la base de la teoría celular diciendo que todos los seres vivos estamos compuestos por células. Robert Hooke observó todo eso a través de un pequeño sistema de dos lentes, que fue el pionero, por así decirlo, del microscopio. Posteriormente, 10 años después, Anton van Leeuwenhoek
fue el primero en observar microorganismos vivos pequeños, a los que les denominó animáculos. ¿Cómo es que los hizo? Bueno, a través de igual de un sistema de microscopio que él mismo inventó a través de 2 lentes y a través de muestras como agua de lluvia, heces o raspado de sus propios dientes. Entonces, aquí empieza a comprobarse que realmente existe un mundo más pequeño, que hay seres vivos más complejos, pero pues hasta ese momento solo eso se sabía, ¿no? Empieza la teoría de la generación espontánea, a partir de que los seres vivos nacen o se crean de materia inerte. Teoría que posteriormente es rechazada y que pues, se comprueba que no es así. En 1668, Fresco demuestra que lo que antes se creía o que fundamentaba esa teoría de la generación espontánea, pues demostró que la carne descompuesta en realidad pensaban que aparecían gusanos de la nada porque eh, pues nacían a partir de esta carne descompuesta que no tenía vida. Sin embargo, demuestra que solo aparecían los gusanos cuando las moscas depositaban sus huevos sobre ellas. Luego, 1765, después de que empezaron experimentos acerca de cultivos bacterianos en donde pues intentaba recrear el ambiente pues antiguo, prehistórico en el que se vivía, para poder demostrar que a partir de materia inerte y de las condiciones y nutrientes podría surgir vida. Pues bueno, llega Lázaro Spallanzani y comprueba que todos estos experimentos que parecían reales, pues en realidad los microorganismos que crecían eran microorganismos que provenían del aire que entraban en las muestras, es decir, eran muestras contaminadas y que no nacían de la nada y tampoco de materia inerte o muerta. Luego, pasando un poco más a la biología moderna, llegamos a que Virchow sienta otra teoría celular que dice que las células vivas solo pueden originarse de células preexistentes. A partir de esto pasan 2 cosas. Primero, queda la duda de, ok, ¿y qué originó a esa célula preexistente? Otra célula preexistente. ¿Y cuál originó a esa? Otra célula. Y así sucesivamente, sin un fin. Y también, pues, a esa teoría se le denominó la teoría de la biogénesis, ¿no? Que es una teoría que fue comprobada por Louis Pasteur, que aparte de la fermentación y pasteurización, contribuyó mucho a la microbiología. Demostró que la vida microbiana es destruida por calor, un fundamento que es muy importante para las técnicas de cultivo bacteriano, para la detención de Gram. También desarrolló fundamentos en técnicas asépticas y demostró la relación por primera vez de que un microorganismo puede enfermar a una persona. Posteriormente llegamos con el padre de la bacteriología y de la microbiología moderna. En 1884 comprueba que los microorganismos producen enfermedades. Es decir, que lo que dijo Pasteur, Robert Koch lo volvió a demostrar y reafirmar, por así decirlo. Crea los postulados de Koch a partir de ello y también entre otros descubrimientos, pues está el famoso bacilo de Koch, que es una bacteria causante de la tuberculosis, Mycobacterium, eh, entre otros descubrimientos más que se le atribuyen. Posterior a él, pues está Edward Jenner con la vacuna de la viruela, Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina, entre otros descubrimientos que se van haciendo a lo largo de la historia de la microbiología. Pero es curioso ver cómo se van sentando las bases a través de un pequeño aparato que es el microscopio, cómo se van conociendo las estructuras más pequeñas, se van estudiando tanto su metabolismo como sus estructuras, cómo es que nos atacan, cómo es que lo detecta nuestro sistema, cómo es que podemos erradicarlas, cómo es que van cambiando, etcétera. Y pues empezamos con unas generalidades después de una breve historia de la microbiología. Las bacterias son los organismos más pequeños y los primeros también capaces de sobrevivir de forma independiente, porque recordemos que son células procariotas. Son tan diminutas que no les puede entrar un aparato de Golgi, una mitocondria, un núcleo, ribosomas, endosomas, todo junto.
bien organizado como una célula eucariota. Son tan pequeñas que, pues bueno, está organizado en algo más simple, en algo más sencillo, en algo más primitivo, ¿no? De ahí que procariotas venga del griego núcleo primitivo. En la imagen de la derecha pueden ver que hay como unas tiras de color como café, como que están enredadas. A esa área se le conoce como nucleoide porque es el ADN bacteriano. No está encerrado en una cápsula, está disperso, pero pues al final de cuentas está localizado de forma difusa. A su alrededor pues tenemos el citosol o citoplasma, que está lleno de ribosomas, que de hecho le da ese aspecto rugoso a las bacterias cuando se observan a través del microscopio igual, entre otras estructuras, pero pues son las estructuras internas principales, ¿no? El cromosoma es típico, es una molécula circular con dos cadenas de ADN. Se dice que las bacterias pueden sobrevivir y crecer en entornos hostiles, es decir, a temperaturas muy calientes, a temperaturas muy frías, pueden sobrevivir en lugares húmedos, en lugares secos, hay aerobios, anaerobios, puede ser aerobio o anaerobio facultativo, es decir, que tiene la capacidad de ambos, ¿no? Ahora el ribosoma, pues recordemos que es una estructura interna celular muy importante, a través de la cual se lleva a cabo pues también la síntesis de proteínas, ¿no? Es parte de ese gran sistema que tienen las células, en este caso las bacterias, pues de sintetizar sus proteínas. Y emplean un ribosoma de un pequeño tamaño que se denomina ribosoma 70S. Este consta de dos subunidades que de hecho eh, son parte del estudio para la acción de distintos antibióticos. ¿Y qué es lo que hacen estos antibióticos? Pues bueno, atacan al ribosoma, por así decirlo, para impedir que sintetice las proteínas que permiten vivir a la bacteria y con ello detenerla o matarla. También se dice que al ser de un tamaño pequeño y de naturaleza casi incolora, es necesario teñirlas para poder observarlas a través del microscopio. Para ello, pues se han creado distintas tinciones hoy en día. La principal es la tinción de Gram, que divide a la mayoría de las bacterias en Gram positivas y en Gram negativas. Sin embargo, hay bacterias que no pueden ser teñidas o no pueden ser identificadas simplemente con la tinción de Gram, como puede ser el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch, que necesita otra tinción especial para su identificación, que es la tinción de Zell-Nielsen. También hay bacterias que, bueno, son más difíciles de procesar, de cultivar y de observar, como el Treponema pallidum, que causa la sífilis, al ser una espiroqueta. Entonces, pues cada bacteria tiene su cualidad, ¿no? Pero pues la mayoría puede ser teñida a través de la tinción de Gram para poder observarlas, clasificarlas y poder tener una mejor idea sobre qué bacteria estamos observando. Ahora la clasificación. Mayormente, o mejor dicho, principalmente tenemos cuatro estructuras principales, cuatro formas que están a su izquierda. Tenemos una circulita, un círculo, perdón, una bolita circular o ovalada que se le denomina coco, una estructura más alargada que se le denomina bacilo, una estructura más plegada que es el vibrio y una estructura en forma de espiral que es la espiroqueta. A partir de estas se pueden ir agrupando en distintas eh, formas bacterianas. Por ejemplo, cuando son dos cocos se denomina diplococo. ¿Y qué pasa cuando es una cadena de todos estos cocos? Se le denomina streptococo. Cuando van en cuatro se forman tetradas. Cuando tienen esa distribución tridimensional en cuatro, en ocho, perdón, es sarcina. Y cuando están agrupados en formas ramificadas, tipo como un ramo de uvas, pues son estafilococos. En cuanto a los bacilos, pues igual pueden ser empalizados, pueden ser dos y se denomina diplobacilo.
Puede ser tres o más en forma de cadena, ya es un estreptobacilo. Y pues son las formas principales de agrupación de esas bacterias. También otra parte de la clasificación va a ser según su respiración, pueden ser aerobias, anaerobias, sobrevivir, es decir, en ambientes con oxígeno o sin oxígeno. Hay algunas que son aerobias, es decir, que crecen en ambientes con oxígeno, pero que se les puede llamar anaerobias facultativas también. Es decir, que si no hay oxígeno, tienen la capacidad de también crecer. Entonces, por eso es que de ahí vengan algunos de esos términos. Otra clasificación va a ser según la tinción utilizada. La principal es la tinción de Gram, que las va a dividir en Gram negativas, en Gram positivas, que igual les explicaré un poco más adelante. Está la tinción de Zil-Nielsen, que igual es como una de las principales, que va a dividir las bacterias en ácido alcohol resistente y en ácido alcohol no resistente. Las bacterias también se pueden dividir según sus propiedades químicas, es decir, si son catalasa positivo, catalasa negativo, lactosa positivo, lactosa negativo, las cuales son enzimas que pueden utilizar, son sustancias que pueden fermentar y que van a caracterizar a cada especie específica de bacteria, ¿no? Es decir, podemos identificar un estreptococo, pero no podemos saber si es un Streptococcus pyogenes, un Streptococcus viridans, un Streptococcus pneumoniae. Entonces, para ello se utilizan pruebas bioquímicas para saber específicamente con qué tipo de estreptococos estamos tratando. Según su forma de alimentación, pues también es otra forma en la que se pueden clasificar, no muy utilizada. Hay otras clasificaciones como que si son móviles, no son móviles, es decir, a través de sus flagelos, etcétera. Ah, y se me olvidó, bueno, hay una estructura que es más ovalada, pero también alargada, que se le puede denominar cocobacilo. Ahora nos centramos un poco más acerca de las estructuras, empezando con las estructuras externas y posterior hablaré sobre las estructuras internas. Dentro de las estructuras externas tenemos a la cápsula, glucocálix, fimbrias, el pili sexual, los flagelos y también se considera la biopelícula, ¿no? Que es una capa que recubre toda la bacteria. Cada una de esas estructuras tiene una función en específico y en realidad muchas de ellas son parte factor, de los factores de virulencia de las bacterias, es decir, su capacidad para poder infectar al huésped. Entre la principal que tenemos es la cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula, sin embargo podemos diferenciar que una bacteria que tiene cápsula es mucho más resistente a los antibióticos o a que la destruyan por nuestro sistema inmune que a una bacteria que no tiene cápsula. ¿Por qué? Porque es como el escudo de la bacteria. Es antigénica y antifagocítica. Es decir, con antigénica me refiero a que normalmente cuando una bacteria entra a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a diferenciar entre lo propio y lo no propio. Lo propio es todas nuestras células, órganos y tejidos que ya son reconocidos. Y lo no propio es cualquier cosa extraña que entre a nuestro cuerpo. Sin embargo, la cápsula puede pasar por desapercibida y es por ello que es una de las capas más externas de las bacterias que las protegen para pasar desapercibidas y llegar a infectarnos. También se dice que es antifagocítica, es decir, que se va a escapar de los macrófagos, porque una vez que entra un agente extraño, un agente que no es propio de nuestro cuerpo, pues los macrófagos llegan junto con las células dendríticas a presentárselos como presentadores de antígeno a otras células inmunitarias para que se lleve a cabo la fagocitosis y posterior pues, destrucción de estos agentes extraños. Sin embargo, la cápsula le confiere este poder de que no van a comerme, no van a destruirme y puedo incluso pues, seguir multiplicándome hasta llegar a infectar completamente a mi huésped. Por lo tanto, es que la cápsula es un gran factor de virulencia. Ahora bien, también puede haber que eh, pueda tener
fuera de la cápsula una biopelícula, una capa de limo. A eso ya se le conoce en conjunto como glucocálix. También hay otras estructuras, los pilis. Puede ser un pili común o fimbrias, también es otro nombre, o puede ser un pili sexual. La función de estos es que, bueno, es la función de la adhesión, que es uno de los factores de patogenicidad que tienen las bacterias. Es decir, le brinda la capacidad de adherirse a ciertas superficies, incluso superficies específicas, es decir, superficie del estómago, superficie del colon, entre otras mucosas, ¿no? A comparación de los flagelos, las fimbrias o pilis son mucho más cortas. Como podemos ver, son de 3 a 8 nanómetros y los flagelos pues son de 15 a 20 nanómetros. También en lo que son las puntas de las fimbrias o pilis normales, tienen lectinas. Las lectinas son unas moléculas que ayudan a estos pilis a unirse a carbohidratos en específico para el metabolismo de las bacterias. Otro tipo de pili es el pili sexual. En este caso, los pilis comunes pueden haber un montón y estar alrededor de la bacteria, como podemos ver en la imagen de abajo. Sin embargo, el pili sexual es uno, es único. Y como su nombre lo dice, pues ayuda a su reproducción o a la transferencia de plásmidos, que voy a explicar un poco más adelante qué es un plásmido, ¿no? Ayuda a la transferencia cromosómica, es decir, que a través de su pili sexual le puede transferir ciertos genes, cierto contenido de ADN a otra bacteria. Es decir, que si esta bacteria tiene algún factor de virulencia que la hace más fuerte y más resistente, se lo puede pasar a otra bacteria. Bueno, en los flagelos, pues son más largos, son de 15 a 20 nanómetros. Su principal función es de motilidad, es antigénico, al igual que la cápsula, y pues se une al ligando del receptor TOL5 que ayuda a persuadir, por así decirlo, a pasar por desapercibido, ¿no? Y pues bueno, los nombres de pilis y flagelos vienen a través de las proteínas que contiene. Las fimbrias o pilis pues, están hechos de una proteína que se llama pilina y los flagelos de flagelina. Ahora bien, los flagelos, la distribución de los flagelos es otra clasificación que puede tener la bacteria. En este caso, puede tenerlo o no tenerlo. Si no lo tiene, pues no tiene capacidad de motilidad y se dice que la bacteria es no móvil. Y si lo tiene, pues es una bacteria móvil, ¿no? ¿Y para qué sirve también este flagelo? Este flagelo y esta capacidad de motilidad le sirve a la bacteria para poder escapar de cualquier sustancia tóxica que se le esté acercando. A esto se le llama quimiotaxis. Entonces, si una bacteria no es móvil, se le denomina átrica cuando no tiene flagelo. Cuando sí tiene flagelo, hay distintas clasificaciones. Si solo tiene un flagelo en un polo de la bacteria, se le denomina monopolar, monótrica. Cuando tiene distintos flagelos en un mismo lado de la bacteria, es monopolar y lofótrica. Cuando tiene flagelos en ambos polos de la bacteria, se le denomina anfítrica. Ahora, cuando los flagelos están distribuidos alrededor de toda esta bacteria, se le llama perítrica. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Para entender que entre más flagelos, mayor motilidad y mayor capacidad de escape ante estas sustancias que puedan dañarlas o cualquier otra célula. Ahora pasamos a las estructuras internas. Entre las estructuras internas, pues les puse los cromosomas y plásmidos, el citoplasma, el ribosoma y la membrana plasmática, ¿no? Aunque podemos contar al nucleoide, que es donde va a contener los cromosomas y plásmidos. En sí sabemos que los cromosomas se compone de solo una molécula circular y es de doble cadena y que no está delimitada pues por una membrana, como es el núcleo de una célula eucariota, sino que está dispersa a través de toda la célula. Y esto debido a su tamaño y pues poca capacidad de almacenar, ¿no? Aparte de que son células primitivas, por así decirlo. Está en una zona indefinida que llamamos nucleoide.
Carece de histonas y nucleosomas. Las histonas que son proteínas del ADN y nucleosomas que es la unidad básica del ADN. Los plásmidos son en sí como pedazos de cromosomas que están navegando en el citosol de la bacteria, ¿no? Son esos pedacitos que no están contenidos dentro de esa gran cadena única de cromosomas. Y de hecho los plásmidos son muy importantes porque son los que tienen la información genética para decir, para sintetizar ciertas proteínas. Es decir, los plásmidos van a sintetizar pilina para que formen más fimbrias, para que se pueda adherir mejor a cierta superficie del cuerpo. Puede decir que se sintetice flagelina para que tenga mayor movilidad la bacteria. Puede ser capaz de sintetizar exotoxinas, endotoxinas, que son parte de los mecanismos de patogenicidad de una bacteria. Y a través del pili sexual es que va a transmitir estos plásmidos a otra bacteria. Y es así como le confiere, por así decirlo, los superpoderes que ya tiene una bacteria resistente a otra bacteria que no era resistente. Y es una forma de transmitir esta información, de comunicarse y de seguir pues, compartiendo esas características cromosómicas. El citoplasma, pues ya sabemos que es todo lo que rodea a la bacteria. Contiene el ADN, contiene ARN mensajero, contiene ribosomas para la síntesis de proteínas y otros metabolitos. Y este sí está rodeado por una membrana plasmática y pues tiene un aspecto rugoso al estar repleto de ribosomas, ya que es como el organelo principal de esas bacterias, la síntesis de todas las proteínas que le van a ayudar a hacer su pared celular, que hacer los flagelos, para hacer el peptidoglucano, etc. El ribosoma va a consistir en 3 especies de ARN ribosomal y más de 50 proteínas. Y como les había mencionado, es un ribosoma pequeñito que se le denomina ribosoma 70S y consta de 2 subunidades, una 50S y una 30S. En realidad, esos son objetivos de la terapéutica de varios antibióticos. Como podemos ver, por ejemplo, cierto antibiótico se puede unir a la subunidad 30S y bloquear por completo el ribosoma, con lo que ya no va a sintetizar todas estas proteínas necesarias para su virulencia, necesarias para que pueda vivir, necesarias para que nos pueda infectar, con lo que lo va a detener y a este medicamento se le puede llamar bacteriostático. O si no puede causar la lisis de esta bacteria, la puede matar y ahí se le puede denominar bacteriófago. La membrana plasmática es otra estructura interna, que es la que va a rodear al citoplasma. Es muy similar al de la célula eucariótica, es una doble capa lipídica con la única diferencia que no contiene esteroides. Tiene las mismas funciones de transporte y producción de energía y tiene una capa interna o que tiene filamentos de actina. Esta proteína que ayuda a darle forma a las bacterias. De hecho, esos filamentos de actina son los que le dan la forma a la espiroqueta, como podemos ver en la imagen de bajito. Y una espiroqueta clásica, pues que es el Treponema pallidum. Ahora sí pasamos a lo que es bacteriana, luego de hablar un poco acerca de todas estas generalidades breves de la bacteria, ¿no? La pared bacteriana es una estructura que le va a conferir clasificación, que le va a conferir clasificación en gram negativas, en gram positivas, que le va a dar estructura y soporte y que también le va a dar protección como una cápsula, ¿no? La pared bacteriana va a diferir mucho entre distintas bacterias. Por ejemplo, tenemos las bacterias gram positivas, que van a ser muy distintas a otras. ¿Por qué? Porque los principales componentes es peptidoglucano y ácido teicoico. El peptidoglucano, que es esta serie de malla rígida, es como una malla rígida que va a rodear a esta pared bacteriana, que le va a dar forma, que le va a dar resistencia mecánica y que pues es un blanco terapéutico de la penicilina, porque la penicilina actúa sobre el peptidoglucano, evita la formación de los enlaces covalentes que van a unir a todas estas moléculas que forman el peptidoglucano para que la pared bacteriana se desestabilice
y pues, pues ya no siga reproduciéndose ni infectando. Al final va a conducir a lo que es la lisis o simplemente a la debilitación de la pared bacteriana. Cuando solamente debilita la pared bacteriana, la bacteria se convierte en un protoplasto. Aparte de los componentes principales, tiene componentes secundarios, como son los ácidos lipoteicoicos, que son capaces de generar una respuesta inmunitaria. Tiene una pared celular muy gruesa de peptidoglucano, y esto es a lo que se debe que puedan ser gram positivas, porque retienen mejor el colorante, el primer colorante de la tinción de gram. Algunas bacterias pueden formar esporas. Esporas es como un estado latente de la bacteria. Es decir, es un estado en el que dice la bacteria, ok, ya no tengo nutrientes suficientes para sobrevivir o estoy a punto de morir. Voy a guardar un poco de mi ADN, voy a guardar un poco de mis organelos, de mis ribosomas, un poco de los nutrientes que me quedan y voy a formar como una pequeña esferita, por así decirlo, que contiene todo esto, para que salga de la bacteria y como tal la bacteria muera y esta esferita se convierte en una bacteria nueva para poder sobrevivir, idéntica a la que acaba de morir. No todas las bacterias gram positivas tienen esa capacidad, pero sí algunas. Las bacterias gram negativas, a comparación de las gram positivas, tienen una capa delgada de peptidoglucano, aparte de que tienen 4 capas, por así decirlo, que hacen que el primer colorante de la tinción de gram no se pueda retener. No tienen una membrana externa que es exclusiva de las gram negativas. En ninguna gram positiva van a encontrar una membrana externa como la tienen las bacterias gram negativas. Luego le sigue la capa de peptidoglucano. Luego tienen una membrana plasmática y entre la membrana plasmática y la membrana externa tienen, tienen lo que se conoce como un espacio periplasmático, en donde contienen diversas enzimas para su metabolismo. La membrana externa tiene una cara interna que contiene fosfolípidos y tiene una cara más externa que puede contener endotoxinas como el lipopolisacárido o la exotoxina. ¿Cuál es la función, por ejemplo, del lipopolisacárido? Es activar a los linfocitos B para que llamen a las células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos y células dendríticas. Entonces le avisa a nuestro sistema inmunitario innato. Llegan estas células presentadoras de antígenas, detectan este lipopolisacárido, se lo llevan y se lo presentan a otras células que van a destruir posteriormente esas bacterias. Es decir, son como estas células que les van a llevar el aviso a nuestro sistema inmune de que hay un agente extraño. Posteriormente se desencadena la respuesta inflamatoria, se libera interleucinas, factor de necrosis tumoral, lo cual provoca una inflamación, puede provocar fiebre e incluso un choque tóxico. Y hay bacterias que tienen más capacidad de liberar pues estas endotoxinas que otras. De hecho, estos lipopolisacáridos solamente son liberados una vez que entran al huésped o una vez que crecen dentro de un cultivo bacteriano. Y las exotoxinas, que bueno, son unas toxinas que producen las bacterias, por ejemplo, como la exotoxina del choque tóxico, que igual puede ser producidas por las gram positivas. Otra característica de las gram negativas es que se puede degradar por enzimas, que por ejemplo puede ser la lisosima, que es una enzima que vamos a encontrar en abundancia en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, en secreciones nasales y que de hecho son producidas por los monocitos y macrófagos, pues van a provocar la lisis o degradación de esas bacterias y al final de cuentas van a formar una estructura vegetativa que en este caso se va a llamar esferoplastos. Así pues ya tenemos que las gram positivas pueden formar un protoplasto y las gram negativas un esferoplasto.
La única diferencia es que el esferoplasto tiene dos membranas, la membrana plasmática y la membrana externa, debilitadas, pero pues tiene dos. Y la gram positiva solamente tiene su membrana plasmática, que igual está debilitada y que pues en ambos se puede decir que son bacterias en un estado que ya es inactivo. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la patogenicidad de las bacterias. Para que una bacteria pueda infectarnos, lo primero que tiene que hacer para que pueda ingresar a nosotros es derribar las defensas del huésped. Es decir, nuestro sistema innato, nuestro sistema adaptativo en el caso de que pues, ya tengamos inmunización, ¿no? Ya que, bueno, tenemos un sistema innato que va a reconocer y a matar todo lo extraño. Y tenemos un sistema adaptativo que va a reconocer enfermedades que ya hemos tenido antes o a través de vacunas que nos han brindado anticuerpos, pues, a través de ellos pues ya hay un sistema adaptativo que va a reconocer cuando nos lleguemos a infectar de cierta bacteria, ¿no? Entonces, pues, lo que tiene que hacer la bacteria es un montón de cosas. Primero tiene que pasar por desapercibido. Esto lo hace con la principal estructura, que es la cápsula, como les había mencionado, a través de la cual puede pasar desapercibida ciertas bacterias e incluso aparte pueden ser resistentes a los tratamientos. Otros mecanismos para que puedan ingresar es la variación antigénica. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia mucho las proteínas que tiene en la superficie de la bacteria. Y con ello pues aunque ya nuestro sistema inmune haya detectado ciertas pues proteínas y las asocien con esta bacteria cambia de proteínas y ya no puede ser reconocida. La que de hecho más causa esto es Neisseria gonorrhoeae, la bacteria que causa la gonorrea, y es por eso que tiende mucho a las reinfecciones de gonorrea y también que no hay una inmunidad como tal una vez que se adquiere. Posterior a que logra ingresar la bacteria, tiene que adherirse. Eso lo hace a través de los pilis o fimbrias, como les había dicho. La bacteria va a tener esta capacidad de adherirse a ciertas proteínas, a ciertas superficies, pero también pueden ser sumamente específicas para determinadas células, como las células ciliadas del intestino, células pulmonares, etcétera, ¿no? Posterior a ello va la invasión, el ingreso, pero ahora a las células. Una vez que logra entrar dentro de la célula, porque recordemos que las bacterias son mucho más pequeñas que las células, se tiene que pasar por lo que se llama persistencia en un ambiente nuevo. Esto quiere decir, primero, que se tiene que adaptar a los nutrientes que haya. Necesita extraer todo lo que es necesario para su metabolismo, como es el hierro, como son diversos carbohidratos, para la síntesis de las proteínas, aumentar su virulencia y poder seguir multiplicándose, ¿no? Este ambiente nuevo también implica poder adaptarse a cualquier otra condición y a cualquier otro agente que quiera intentar destruirlo. Posterior a ello, pues va el daño, que es a través de exotoxinas, endotoxinas, respuestas inflamatorias, etcétera, que ya es en sí cuando inicia la enfermedad. Y ahora sí pasamos un poco acerca de las enfermedades, el papel de las bacterias en las enfermedades, para comprender un poco igual acerca de la parte práctica. Las bacterias, como saben, ya hay un montón de bacterias patógenas que para poder identificarlas hay varias maneras, ¿no? Hay enfermedades que simplemente con verlas podemos saber que es cierta enfermedad debida a cierta bacteria. En este caso, pues intenté ponerles una imagen
primero de lo que es la tinción de Gram y de un cultivo. Y quizá puedan ver que se parecen demasiado a ambas, que no hay diferencia, pero en realidad sí la hay mucha diferencia. Para empezar, del lado izquierdo, pues tenemos los que son como agrupaciones de estas bolitas. Cuando son agrupadas podemos llamarlas estafilococos. Y en el cultivo, de un lado es cuando se rectifica, que es un estafilococos. A partir de ahí se toma una muestra, se hacen pruebas bioquímicas y se determina qué tipo de estafilococos es. En la imagen de la derecha podemos ver que son pues cocos organizados en forma de cadenas. A pesar de que se puedan ver agrupadas, son cadenas que están superpuestas, entonces puede parecer que están agrupadas, pero son cadenas a final de cuentas y son estreptococos. Y en el cultivo, igual que está a un lado, podemos observar que son estreptococos. ¿Cómo es que podemos identificar qué es un estafilococos y un estreptococos? Bueno, a simple vista, de hecho, en los cultivos podemos ver que no se parecen en nada. Y ahorita les voy a explicar por qué. En este caso es un Staphylococcus aureus. En la imagen, pues hay, por ejemplo, en la práctica clínica vamos a ver a nuestros pacientes y en este caso podemos ver estas lesiones que tienen en la nariz y en parte del labio superior, ¿no? A esta enfermedad se le llama impétigo. El estafilococcus puede provocar impétigo, foliculitis, artritis séptica, intoxicación alimentaria. Es el agente común que puede contaminar una herida abierta. Es gram positivo, es aerobio y anaerobio facultativo. Entonces, como podemos ver, en la tinción de gram, el gram positivo está organizado en forma de agrupaciones y como les había explicado, cuando está en racimos, por así decirlo, como si fueran uvas, se le llama estafilococos. Del otro lado, cuando un paciente llega por un dolor de garganta, quizá ahorita puedan pensar en COVID-19, pero si le revisan las amígdalas, se van a dar cuenta que al final van a tener unas lesiones blanquecinas, lo cual aparte de otros criterios y otros síntomas y signos, pues nos va a hablar de, o nos va a hacer sospechar de que es un Streptococcus pyogenes el que está causando esta enfermedad y que esta enfermedad sí necesita antibiótico. Entonces, imaginemos que mandamos a hacer una tinción de Gram y un cultivo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estos estreptococos organizados en cadenas, vamos a ver que son Gram positivos y a un lado tenemos el cultivo. El cultivo que va a ser característico de este tipo de estreptococos, porque el otro nombre de este estreptococos es estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y como su nombre le indica, hemólisis, causa hemólisis de la sangre, por lo que estos cultivos que se utilizan para el estreptococos tienen que contener sangre para que puedan reaccionar, puedan reaccionar con la sangre, puedan causar una hemólisis, en este caso completa, y que se pueda ver como en el cultivo que vemos. La diferencia entre el cultivo de estafilococos y estreptococos es que el cultivo de la derecha, pues cada colonia o cada puntito de bacteria, como lo quieran ver, pues tiene un halo que sobresale de cada colonia, un halo de color amarillento, de color ámbar, y a ese halo se le denomina hemólisis. Y es como saber a simple vista que es un estreptococo beta hemolítico. Aunque también se hacen otras pruebas bioquímicas para seguir confirmando, pero una vez visto esto, pues ya se puede confirmar incluso que es un estreptococo que está causando esta enfermedad. Otras enfermedades que también son distintas. Ahora pasamos a Neisseria gonorrheae, que es un gram negativo, es aerobio y que aparte de la gonorrea puede causar artritis séptica y enfermedad pélvica inflamatoria. Esta bacteria, suponiendo que hacemos una tinción de Gram, que es una, bueno, esa bacteria que causa una enfermedad de transmisión sexual que es, pues que tiene una alta incidencia. Cuando observamos la tinción de abajo, las bolitas más grandes que pueden ver
son en sí las células con sus núcleos. Y cuando observamos los puntitos que hay alrededor, son las bacterias que están ya dentro de la célula infectándola. En este caso es pues Neisseria gonorrhoeae. Y a un lado tenemos el cultivo. De hecho, para la Neisseria gonorrhoeae necesitamos un cultivo especial, un cultivo que se llama de Thayer Martin. Del otro lado tenemos otra enfermedad que, si bien ya no es tan común, es la tosferina, causada por Bordetella pertussis. Esta enfermedad es causada por esta bacteria que es gram negativa, aerobio y anaerobio facultativo. Y pues la enfermedad que causa como tal es la tosferina. Y podemos ver los bacilos gram negativos que están abajo. Igual para su cultivo se necesita un medio especial que se llama el cultivo de Tegan Lower. Y que, bueno, cada cultivo tiene un requerimiento o tiene nutrientes específicos para que crezca determinada bacteria y no nos confundamos con el crecimiento de otra bacteria, que puede ser cuando se contamina la muestra, cuando por el aire igual se puede contaminar, cuando hablamos durante la realización de este cultivo, cosas que pues hemos visto que a través de la historia se han demostrado que suceden y que se pueden evitar a través del uso de cubrebocas durante estas técnicas, etcétera. Y bueno, antes de pasar a la parte práctica, no sé si tienen alguna duda de la parte teórica. O igual si podemos continuar, o si quieren un descanso igual, antes de continuar con la parte práctica. Bueno, continuamos. Ya al final de la ponencia, pues pueden hacer igual las preguntas que les surjan. La parte práctica pues consta de tinción de Gram, cultivos y antibiogram. La tinción de Gram pues es una técnica para poder darle color a estas bacterias diminutas, para poder observarlas a través de un microscopio que fue creado por Hans Christian Gram, ¿no? Gracias a él es que podemos observar o podemos observar las distintas formas que pueden tener las bacterias, que si son cocos, si son bacilos, si son vibrios, espiroquetas. Para realizar una correcta tinción, pues lo primero es preparar nuestra muestra. ¿De dónde se obtienen las muestras normalmente? Se puede obtener de en un exudado faríngeo a través de un hisopo, se va raspando el lugar de la mucosa, un exudado nasal, puede ser a través de una muestra de orina, una muestra de heces fecales, y a través de estas muestras es que se puede hacer una extensión de la misma. Posteriormente se hace un secado de la muestra a temperatura ambiente y luego una fijación de la muestra. La fijación es con calor. Uh, Esto con el fin de, bueno, hago siempre la analogía de que la fijación de la muestra es como tomarle una fotografía y detener en ese preciso momento el movimiento de la bacteria y conservarla como si realmente pudiéramos observarla en vida. Posterior a ello va la coloración, va la decoloración. La coloración es para las bacterias que puedan absorber determinado colorante. La decoloración retira el exceso de colorante, al igual que el lavado. Posteriormente va la coloración de contraste. Y de último, la observación a microscopio. En la parte de la derecha tenemos como que los pasos para hacer la tinción de Gram. Primero va un colorante primario que se llama cristal violeta. Todas las bacterias se van a teñir de color azul violeta. Todas, 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 sin excepción, van a verse de color azul violeta. Posteriormente se le va a poner Lugol. El Lugol actúa como un mordente. ¿Qué es un mordente? Un mordente tiene la función de intensificar y de hacer que las bacterias capten mucho mejor pues el colorante
que está pues en esta parte de la tinción todas las bacterias van a seguir teniendo pues el color azul violeta. Luego va la aplicación de alcohol acetona, que es un decolorante. Aquí vamos a decolorar todas las bacterias que no pudieron retener el colorante inicialmente. Aparte de que el decolorante sirve como para deshidratar a la bacteria, cerrar sus poros y también para que en el caso de que las gram negativas que no se tiñeron inicialmente, debilitar lo que es la pared bacteriana. De último, ya vamos a tener que las gram positivas van a permanecer de azul violeta en este momento. Las gram negativas no las podemos ver, por lo cual tenemos que aplicar un colorante de contraste que es la safranina. Y esta safranina, que es de color rojo-rosa, va a teñir a las gram negativas, que tienen una capa de péptido glucano muy delgada y que aquí sí se van a poder retener, y al final vamos a poder reportar o interpretar si es gram positiva cuando retienen el color violeta, o gram negativas cuando tienen el color como fuchsia, rojo, rosa más o menos. Ahora sobre los cultivos. Aquí pues hay una parte como práctica en la que, bueno, yo lo voy a hacer la demostración, pero igual ustedes lo pueden hacer más adelante cuando quieran practicar, cuando quieran, vayan a tener alguna práctica en el laboratorio de microbiología. Pues simplemente utilicé una tapa de plástico, utilicé gelatina para simular lo que es la consistencia del agar, e hice una asa bacteriológica pues con materiales que tengo en mi casa. Entonces al final les voy a mostrar cómo se van haciendo pues la siembra de esas bacterias. Los cultivos son un conjunto de nutrientes que van a tener factores de crecimiento para las bacterias y otros componentes para que se creen las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. ¿Qué es lo que van a contener? Van a contener agar, de ahí que sea el nombre de la mayoría de los cultivos. Agar chocolate, agar maconqui, agar EMB. Van a contener peptonas, que son nutrientes como péptidos y aminoácidos. Pueden contener fluidos corporales, que en este caso, por ejemplo, en el agar sangre, que les había mencionado del estreptococos y del estafilococos, pues el fluido corporal es la sangre completa, para poder diferenciar entre un estreptococo que causa hemólisis y un estafilococos que no la causa. Hay sistemas amortiguadores, indicadores de pH, agentes reductivos y agentes selectivos, que bueno, ahorita que vean otras imágenes van a comprenderlo un poquito mejor. La clasificación, los cultivos se pueden clasificar en medios generales, es decir, un agar en el que pueden crecer todo tipo de bacterias. Pueden ser medios de enriquecimiento para que pueda crecer determinada bacteria sobre otras. Pueden ser medios selectivos, es decir, pueden crecer todas las bacterias, pero solo cierta bacteria que queremos que crezca va a cambiar de color o se va a hacer evidente o va a sobresalir sobre las demás. Y es que vamos a saber cuando estamos ante esa bacteria o no. Hay medios diferenciales, que igual es cuando pueden crecer todas las bacterias y cada bacteria tiene distinto color, distinto aspecto, distinta forma para poder irlas diferenciando en un mismo cultivo. De la misma manera podemos realizar o podemos hacer una clasificación en coprocultivos, urocultivos y cultivos faringios. En la imagen que tenemos en el centro, en blanco y negro, pues igual hay una forma, es la forma en la que se pueden describir o reportar pues las colonias de estas bacterias. Si son de forma puntiforme, circular, irregular, rizoide, que aplica más para cultivos de hongos, el margen de estas colonias, si son enteras, lobuladas, onduladas, cerradas, filamentosa, que igual aplica más para cultivos de hongos, y la elevación, si son colonias planas, colonias en relieve, convexas, umbiculadas,
Entonces, mayormente los cultivos sirven para la identificación de características macroscópicas, la tinción para la identificación de características microscópicas. En este caso, las características macroscópicas no solo consisten en ver, incluso hay cultivos y bacterias que tienen un olor característico, como la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que cuando crece tiene olor a uvas fermentadas y que pues también es una de las características que se pueden describir cuando crece en nuestros cultivos. Y en la imagen de la esquina inferior derecha hay unos tubitos. Esos tubos de ensayo que contienen agar también, se les denomina pruebas bioquímicas que tienen distintos nombres. Puede ser agar citrato de Simmons, pueden ser medios con urea, etcétera. Cada uno va a detectar cierta reacción química de la bacteria y poder decir, esta bacteria es urea positiva porque pues la utiliza para su metabolismo, es catalasa positivo o catalasa negativo, y a través de una serie de características bioquímicas identificar específicamente qué tipo de bacteria estamos observando. Por ejemplo, que sea un estafilococcus, saber si es un estafilococcus aureus o dorado o si es un estafilococcus coagulasa, ¿no? Como su nombre indica, pues va a utilizar la coagulasa y que va a ser coagulasa positivo. Las pruebas bioquímicas son algo que igual había hecho y, tanto en la universidad como en la preparatoria, y que son unas pruebas que me gustan porque cambian de color. Es decir, ustedes cuando ponen esos tubos es un medio que es de color amarillo, de color transparente, y al siguiente día, cuando ya reaccionan las bacterias, pueden tener un color azul, un color verde, un color rosado, que si tienen doble color, que si no, que si tienen espuma, que si no tienen espuma, porque utilizan oxígeno, no utilizan oxígeno. Son una serie de características que van a reaccionar y que se van a hacer evidentes en forma visual. ¿Cómo es que se realizan los cultivos? Bueno, una vez que tengamos la muestra, lo primero que tenemos que hacer, primero voy a hacer esta parte pues ilustrativa, después voy a encender un poco mi cámara para que puedan ver mejor igual una demostración de cómo se hace. En la imagen el círculo rosado de un rosado bajito representa lo que se conoce como caja de Petri, que es donde está el agar. A un lado tenemos el mechero de Bunsen, que es el que nos va a brindar el fuego. Y tenemos la asa microbiológica, que es de color azul, que normalmente es de metal. Una vez que tenemos nuestra muestra inoculada dentro de nuestro agar, es decir, que ya esté ahí la muestra de saliva, esté ahí la muestra de moco o de orina, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esterilizar nuestra asa. ¿Cómo lo hacemos? La metemos en el mechero de Bunsen hasta que quede el rojo vivo. Luego vamos a enfriarla y vamos a atravesar el agar. Y como el agar está frío, va a sonar como cuando hay por así decirlo, una sartén caliente y le echas agua. Ese sonidito es el mismo que va a hacer al atravesar el agar con el asa caliente. Y a partir de ahí empezamos a hacer 5 estrías de izquierda a derecha, como sale en la diapositiva. Posterior a ello, vamos a volver a ingresar el asa dentro del mechero de Bunsen hasta que queda el rojo vivo. Volvemos a enfriar atravesando en el mismo sitio donde ya habíamos enfriado antes y donde terminamos nuestra siembra. Vamos a continuar con otras 5 estrías. Volvemos a repetir el paso. Esterilizamos con el mechero de Bunsen, enfriamos y seguimos arrastrando. Y lo vamos a hacer a 5 veces, formando un pentágono. Esta técnica de estría por pentágono, que no es la única porque hay otras técnicas, pero pues es una de las más utilizadas. Cuando hagamos la quinta estría vamos a terminar hacia el centro, como podemos ver, como un pequeño hélice.
Luego tapamos lo que es nuestra caja Petri, nuestro cultivo, y lo vamos a llevar a la incubadora. Cada bacteria tiene un tiempo de crecimiento en específico. La incubadora sirve para darle la temperatura adecuada. El agar ya tiene los nutrientes y requerimientos específicos. Entonces, pues al siguiente día ya nos va a quedar algún agar como estos. En esta parte ya es interpretación de resultados. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene diarrea y a la cual le hacemos un coprocultivo. Se elige un agar que se llama agar EMB y crece estas bacterias de color verde. Las características de este agar es que va a bloquear a los gram positivos, por ejemplo, estafilococos y streptococos. Es decir, esas bacterias no van a crecer, pero sí van a crecer bacterias que infectan al tracto gastrointestinal, como Salmonella y Shigella. Solo que cada agar va a tener como que un instructivo sobre las características de cada colonia. En el caso de que si fuera Shigella o Salmonella, que son bacterias que causan diarrea, disentería, pues van a crecer colonias de color transparente. Pero en el instructivo también dice que Escherichia coli, que es una de las causantes de la diarrea, va a crecer de un color verde metálico. Y esto es debido a que fermenta la lactosa. Es decir, que nuestro agar que era rojo tiene un componente que va a detectar si mi bacteria fermenta o no lactosa. ¿Y cómo lo voy a identificar? Por medio del color verde. Y la única bacteria que puede crecer en este agar, que puede fermentar la lactosa, en este caso es E. coli. Y pues finalmente se reportan en una unidad que se llama unidades formadoras de colonias. Ese es otro ejemplo que es muy común cuando viene un paciente igual con dolor de garganta, viene con fiebre, pero observamos las lesiones blanquecinas en las amígdalas y pensamos en estreptococos, pero queremos estar seguros y solicitamos un cultivo. Hacemos un exudado faríngeo, hacemos nuestro cultivo y elegimos el agar sangre chocolate. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes necesarios, contiene la sangre para que haga hemólisis si es que es estreptococo o para identificar si es otra bacteria o si no es un agente bacteriano el que lo está causando. Y vemos que sí crece, vemos que de hecho tiene cada colonia, como les había dicho, tiene un halo alrededor de cada puntito blanco, tiene un halo de color amarillo, que es esa como resplandeciente, que nos va a decir que hace una hemólisis completa, se reporta en unidades formadoras de colonias y pues ya está. Finalmente llegamos al antibiograma. Este antibiograma en realidad es una parte muy importante siempre en la práctica porque gracias a este podemos determinar qué bacteria es resistente a cierto antibiótico o sensible a cierto antibiótico. Porque, bueno, sabemos que hoy en día ha aumentado mucho la resistencia contra los antibióticos por el uso indiscriminado de estos. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que está la pandemia por SARS-CoV-2, pues se utilizan muchos antibióticos cuando todavía no es necesario. Entonces, al igual que cuando hay un resfriado normal, común, a veces hay algunos médicos o personas que se autorrecetan antibióticos. ¿Y qué es lo que van a ocasionar? Que la bacteria pueda hacerse resistente, que pueda evadir ese antibiótico y que pueda sobrevivir. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues tenemos alternativas, tenemos otro antibiótico, que si no funciona tenemos otro antibiótico, pero ¿qué pasa si ningún antibiótico sirve o si ningún antibiótico funciona? Pues ya no podemos hacer nada más porque ya no va a haber ningún otro antibiótico que pueda salvar la vida de ese paciente. Ahora, pues la resistencia bacteriana es un fenómeno que va en constante aumento. Y pues lo hemos visto siempre y lo seguiremos viendo y se estima que de aquí a unos años hay una alta resistencia bacteriana de distintas enfermedades.
Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es la sífilis, que ya tiene una alta resistencia bacteriana, entre otras enfermedades. ¿Cuál es el objetivo del antibiograma? Vamos a evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Normalmente son a varios antimicrobianos. Y traducir de esta manera una aproximación de cuál es la eficacia o con qué antibiótico tendremos una completa resolución de la enfermedad del paciente. ¿No? Y de esta manera podemos interpretar que cierto antibiótico, por ejemplo, la penicilina es sensible. Por ejemplo, sí, imaginemos que esto es un cultivo de estreptococos. Hay distintas antibióticos, entre ellos está la penicilina, ¿no? La penicilina se puede interpretar como sensible, intermedio o resistente. ¿Cómo vamos a saber eso? En la imagen, lo que está de color como amarillo, pues es el crecimiento bacteriano. Lo que está de color azul es el crecimiento, es donde no hubo crecimiento de la bacteria. ¿Por qué? Pues porque la bacteria no puede crecer en este ambiente cercano a este antibiótico. Entre más grande sea este círculo donde no crezcan las bacterias, se puede decir que es más sensible. Cuando sea moderado, se va a llamar intermedio. Y cuando no logre el antibiótico impedir el crecimiento bacteriano, vamos vamos a ver que se va a reportar como resistente. Y hay casos en donde pues casi todos los antibióticos son resistentes, o incluso todos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Pues simplemente esperar a que el curso natural de la enfermedad y finalmente la muerte del paciente, porque no hay ningún otro antibiótico que pueda ayudarlo. Y normalmente son pacientes que tienen antecedentes de que han tomado, se han automedicado con otros antibióticos antes de ir a la consulta, o que igual le han recetado antibióticos para enfermedades virales, para enfermedades micológicas, en las cuales pues no se necesita ningún antibiótico. Y de hecho a esta capacidad que tiene pues, la penicilina o cualquier otro antibiótico para impedir o no el crecimiento bacteriano, se le va a denominar concentración mínima inhibitoria, que es la concentración más baja del antibiótico que puede ser capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Es decir, que a través de esto vamos a poder clasificarla en sensible, intermedio y resistente. Si es sensible, podemos dar pues la dosis normal del antibiótico. Si es intermedio, pues podemos utilizar dosis más altas, siempre considerando la dosis máxima, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos. Y pues es una guía muy importante que se pide junto con la tincionegram, con el cultivo bacteriano y el antibiograma. Los tres van de la mano en todo momento. Y acá hay una imagen que siempre veo que circula mucho, que hace una comparación del 2009 al 2019. Y aquí podemos ver de hecho que en el 2009 estas dos pastillitas de antibióticos, o bueno, una era muy sensible y la otra era intermedio, pero aún así eran efectivas contra esa bacteria. Y vemos que en el 2019 las mismas pastillitas de antibióticos nos dicen que esa bacteria se volvió resistente. Y pues ya hemos visto que una vez que una bacteria se vuelva resistente, a través de su pili sexual, transmite pues, los plásmidos necesarios para que otra bacteria tenga esa capacidad de resistir pues a los antibióticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la penicilina, resistir a la degradación del peptidoglucano. En el caso de los otros antibióticos que hay, impedir la unión a alguna parte de su ribosoma y que no pueda detener la síntesis de las proteínas. Entonces, es una parte que no solo es como que aprenderlo y saber la teoría, sino también ayudar a crear la conciencia para evitar que en un futuro pues nos quedemos sin los antibióticos, ¿no? Cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, pues fue un gran descubrimiento
que empezó a ayudar a demasiada gente y ahorita el uso excesivo de este pues ya está quedando pues casi casi obsoleto, casi casi ya no podemos utilizarla en todas las enfermedades, tenemos que ir buscando muchas alternativas porque el paciente no le hace mal, diga, no le hace bien, no mejora a los 3 días, no mejora a la semana, le cambiamos de medicamento y vemos que sin mejorar, le seguimos cambiando y en sí lo que estamos, si lo hacemos así, lo estamos haciendo a ciegas. Entonces, cuando realmente no esté funcionando un medicamento, siempre hay que mandar a hacer el cultivo para ver qué microorganismo es, el antibiograma para saber con qué antibiótico podemos este, pues exterminarlo y no seguir creando una resistencia bacteriana al ir aplicando pues antibióticos a ciegas. Y bueno, antes de hacer la demostración del cultivo, pues esta es la bibliografía que yo utilicé por si quieren verla. Son 2 libros de microbiología médica, un libro de tinciones básicas de laboratorio y un manual de microbiología donde vienen varios cultivos bacterianos. Antes pues me gustaría nada más poner esa diapositiva de técnica de siembra por estrías. Y bueno, si me dan un minuto voy por la demostración que hice. No sé si me pueden ver en toda la pantalla o si dejo de compartir. Si me pueden decir, por favor. Preferible deja de compartir para que pueda fijar la pantalla. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, pues como les decía, para la parte práctica, para hacer un cultivo, pues igual en la preparatoria recuerdo que nos decían por nuestra profesora que para poder practicar y hacer la siembra, podemos utilizar pues gelatina, podemos utilizar materiales que tenemos en casa para practicar porque a pesar de que se vea un poco fácil, no es tan sencillo ya que el agar literalmente es como una gelatina, es un medio muy fácil de romper y la asa como es de metal, pues está susceptible a que rápido podamos romper el agar, podamos rasgarlo y pues no va a ser un medio, pues un crecimiento óptimo ni limpio. En este caso, pues intenté hacer como una gelatina por aquí y de este lado tengo lo que es esta asa de metal que simula el asa microbiológica. Entonces, pues cuando vamos a hacer el cultivo bacteriano, lo primero que se hace es tomar un poco, bueno, esterilizamos dentro del mechero de Bunsen. Una vez que quede el color rojo, rojo, rojo el metal, vamos a enfriar en algún sitio del agar, tiene que sonar, y después agarramos la muestra y empezamos a extender. Como les había dicho, son 1, 2, 3, 4, 5. Después de ello, volvemos a poner en el mechero de Bunsen, que queda el rojo para esterilizar. Volvemos a enfriar en el mismo sitio. Le damos la vuelta a nuestro agar.
Y donde terminamos, continuamos haciendo la estría. 5 estrías. Volvemos a esterilizar con el mechero de Bunsen, que queda el rojo. Vemos dónde es que fue que enfriamos. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a esterilizar. Enfriamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a esterilizar. Enfriamos. Y por último hacemos 1, 2, 3, 4 y nos vamos al centro. Ya una vez que terminamos esto, literalmente no vamos a poder observar claramente pues todos los trazos que hemos hecho hasta el día siguiente, que ya llevemos el cultivo a la incubadora. Y ahora sí es donde vamos a poder observar el crecimiento de las bacterias. Y pues por mi parte, pues sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna cosa más. Yo tengo una pregunta acerca del tema que revisamos sobre resistencia, porque me Sí, parece que en el mes de abril salió una noticia sobre el BP, que es o sea, creo que en español es fósforo negro. Es un nanomaterial que supuestamente podría destruir bacterias y hongos, y más o menos estaba orientado a esto de la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. Entonces, desde tu experiencia, ¿tú crees que eso es posible? Porque me parece que utilizaban la autodegradación de este material para poder matar a los hongos y las bacterias. No sé. bueno, sí. Bueno, pues, por ejemplo, la- el experimento y la búsqueda de nuevos antibióticos, por así decirlo, pues ha caído mucho. No se ha como que incrementado. Realmente sí creo que se pueda utilizar otros métodos para poder erradicarlos, tanto bacterias como hongos. Sobre todo bacterias, porque los hongos también pueden tener resistencia, pero no es tan fácil que tengan resistencia como las bacterias. Las bacterias sí crean rápidamente resistencia porque tienen diversos mecanismos para poder hacerlo a través de, pues, de sus plásmidos, como les había mencionado, ¿no? A pesar de que pueda ser un tratamiento que puede erradicarlos, así como la penicilina, pues con el paso del tiempo pueda o más rápido o en menos tiempo, pues causar resistencia. Pero sí creo que se puede. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que en el chat. Creo que hay una en el chat. ¿Cómo se puede saber si un cultivo está mal realizado debido a que una muestra estuvo contaminada? ¿Y cómo se puede evitar que una muestra se contamine? Muy buena pregunta. Eh, los cultivos se pueden contaminar de hongos. Entonces, si estamos haciendo un cultivo bacteriano y crece un hongo, pues automáticamente sabemos que se contaminó. Porque, por ejemplo, crece un hongo ambiental que se llama Aspergillus y que en realidad es el único que crece y no crece ninguna bacteria. Entonces, de ahí ya sabemos que se contaminó. Otra causa por la que se puede contaminar, por ejemplo, que hagamos eh, no lo sé, un coprocultivo para un medio selectivo, pero que para que crezca una bacteria que cause diarrea, pero que al final de cuentas crezca Staphylococcus aureus, que es una bacteria igual que es que normalmente está en el aire, en cualquier superficie y que puede contaminar fácilmente nuestras muestras. ¿Y cómo podemos evitarlo? Hay distintas maneras. Primero es siempre utilizar un cubrebocas cuando estamos realizando estas muestras, porque cada vez que nosotros hablamos expulsamos saliva y con todo, de hecho con todo y cubrebocas. Siempre cuando realizábamos los cultivos, sí utilizamos cubrebocas, pero era no hablar hasta terminar el cultivo, porque fácilmente podríamos contaminarlo incluso utilizando cubrebocas. Era apagando los aires acondicionados, porque a veces un lugar con aire acondicionado, el aire acondicionado es un lugar es un aparato electrónico que almacena muchísimas
bacterias, muchísimos hongos y otros microorganismos que igual puede contaminar fácil nuestro cultivo. Y por último, siempre nuestro cultivo, a ver si lo pueden ver, simulando que por aquí está el mechero con el fuego. Nuestro cultivo siempre que tiene que estar cerca del fuego. ¿Por qué? Porque bueno, eso va a inhibir a otras bacterias que van a estar alrededor e impedir también pues la contaminación. También después de que crezca la bacteria, tener el cultivo cerca del mechero ayuda a que nosotros no nos contaminemos con esa bacteria, porque, bueno, imagínense que tengamos la bacteria de la tosferina y la tengamos aquí, la bacteria, las colonias puras. Con todo y cubrebocas nos podemos enfermar. Entonces, por eso es que siempre tiene que estar cerca del fuego para que las bacterias, como que, es como, bueno, ¿cómo decir eso en una analogía? Es como darles miedo a las bacterias para que no nos puedan infectar. ¿Y tienen alguna otra duda? Sí, me A parece ver, que ahí está otra en el chat. ¿a qué significa en sí cuando decimos que el ribosoma es 70S, 50S? Em, bueno, en realidad, bueno, el ribosoma de la bacteria se llama 70S, la subunidad se llama, las subunidades que son dos moléculas, por así decirlo, una que es de 50S y 30S, en realidad, ¿qué es? Es un complejo de, de más proteínas, por así decirlo. No sé qué otra manera de explicarlo. ¿Nos podrías hablar un poco más acerca del Staphylococcus aureus? Sí, claro. Bueno, el Staphylococcus aureus, de hecho, en el cultivo, a veces hay un cultivo selectivo en el que crece de color dorado, de ahí que tenga otro nombre, que sea Staphylococcus dorados. Eh, es, aparte de que es una bacteria que es muy común en la contaminación de las heridas, cualquier herida abierta, por ejemplo, durante algún accidente, durante algún corte, por ejemplo, la bacteria más probable que puede infectar es Staphylococcus aureus. Claro que si estamos en un hospital, pues hay otro tipo de bacterias que son más letales, más resistentes, pero pues en la vida cotidiana, pues no. El Staphylococcus aureus, de hecho, tiene como varias manifestaciones clínicas. Podemos encontrar desde que sean dermatológicas, como el impético que habíamos visto, que es esas lesiones en forma de ámpulas que puede salir en la piel, sobre todo en los niños. Puede haber forunculosis, que cuando infecta un forúnculo, un folículo piloso, que es donde crece el cabello. Puede provocar, es el agente más común que puede causar intoxicación alimentaria. Por ejemplo, que una comida se eche a perder y que aún así lo comamos. Bueno, de los estafilococos, pues es el causante de que nos dé dolor de estómago, nos dé vómitos, nos dé diarrea. Y pues en esos casos sí necesitamos como que antibiótico. ¿Qué más? Pues hay otra pregunta. En cuanto a los materiales para hacer la práctica, si no tenemos el mechero, ¿podemos utilizar algún otro material para calentar el asa bacteriológica? Bueno, en el laboratorio de análisis clínicos, normalmente siempre hay un mechero. Un mechero de Bunsen. Hay otros tipos de mecheros, pero normalmente son mecheros los que se utilizan. Hay, son las únicas maneras en las que se puede pues calentar el asa microbiológica, porque de hecho el mechero de Bunsen tiene una flama en especial, que es de color azul. Pero de ese color azul se pueden distinguir tres tipos de azules. La flama más externa que tiene un azul como azul leve, un azul casi transparente, un azul un poco más fuerte y la de en medio que es un azul más vivo. En el azul más vivo, de hecho, donde se tiene que ingresar el asa bacteriológica para que quede de color rojo vivo y pueda esterilizarse correctamente. No sé si les quedó alguna duda o si respondí todas las preguntas, a sus preguntas, o si hay otra pregunta.
Bueno, creo que ya no hay preguntas. En todo caso, me parece que sí estás en el chat de Telegram o no todavía. Creo que no todavía. Bueno, ya te enviaré el link por si acaso surge alguna otra duda y agradecerte mucho, Iván, porque ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Yo, por ejemplo, ya cursé de microbiología y tú prácticamente nos hiciste el resumen de los dos primeros capítulos de nuestro libro base, así que muchísimas gracias. Estaba súper claro y esas diapositivas creo que todos las amamos. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme y pues sí, si me uno al grupo de Telegram y si puedo pasar las diapositivas por ahí, pues igual, para que las puedan utilizar después. Bueno, pues les agradezco y pues muchas gracias.